Quítese esa medalla antes de hablar en esta sala. La voz del juez retumbó entre las paredes del juzgado de Cuenca como un disparo seco. Fría. Autoritaria. En el estrado, un hombre mayor de rostro anguloso y manos temblorosas no se movió. Vestía una chaqueta azul marino con los bordes algo deshilachados, pero lo que atrapaba la mirada de todos era lo que llevaba justo encima del corazón, una estrella plateada. Brillaba como un recuerdo vivo, y sin embargo, su presencia incomodaba. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos. El juez frunció el ceño. Nadie se atrevió a romper el silencio que se había instalado como una losa. Él, en cambio, permaneció quieto, no con desafío, sino con el peso de los años detrás de sus ojos. Entonces, una voz surgió del fondo de la sala. Permiso para hablar, señoría. 5 palabras. No más. Suficientes para congelar el aire. Lo que ocurrió aquel día terminaría con la carrera de un juez veterano y recordaría a todo un país lo que significa el honor. La sala de lo civil estaba inusualmente llena aquella mañana. El caso, banal, una disputa de servidumbre entre fincas en las afueras de Cuenca. Lo extraordinario era quién se había presentado como testigo. El señor Joaquín Olmedo. El nombre no aparecía en periódicos ni en libros de historia. Pero en los círculos militares se susurraba como quien habla de un fantasma. Exmecánico de aviación. Veterano del Ejército de Tierra. División de Zaragoza. Condecorado, pero discreto. Jamás concedió entrevistas. No tenía familia visible ni abogado presente. Solo una mirada firme y un andar pausado que imponía respeto. Cuando el ujier lo llamó al estrado, los murmullos cesaron. Joaquín se levantó con lentitud. Sus pasos no eran torpes, eran ceremoniales. El juez, don Elías Marquina, lo observó con cierta incomodidad desde su asiento elevado. Era un hombre metódico, sin tolerancia para la emotividad o la tradición militar. Nunca sirvió, pero hizo carrera en tribunales gracias a su rigidez y su fría inteligencia. Esperó a que el anciano se sentara, y entonces, con el tono de quien elimina un obstáculo técnico, pronunció: Antes de empezar, quítese esa medalla. Esto es un juzgado, no un desfile. Un silencio espeso cayó sobre todos. Una mujer ahogó un suspiro. Un abogado bajó la vista. Joaquín no dijo nada. Ni rabia ni resignación. Solo una quietud que dolía. Marquina, impaciente, repitió: He dicho que se la quite. Si no, no podrá declarar. La atmósfera cambió, no por Joaquín, sino por los que observaban. El anciano, tras unos segundos, se llevó lentamente las manos al broche de la medalla. La soltó con el mismo cuidado con que se pliega una bandera. La dejó sobre el borde de madera del micrófono. Allí quedó, muda y desubicada, como una tumba sin nombre. Joaquín cruzó las manos sobre su regazo y clavó la mirada en un punto lejano, más allá de las paredes del juzgado. El juez, satisfecho, hizo un gesto al abogado. Puede proceder. El letrado se aclaró la garganta y preguntó con voz neutra: Señor Olmedo, ¿podría decir su nombre y ocupación para el acta? Joaquín Olmedo Sánchez. Jubilado. Exmecánico de aviación. Ejército de Tierra. División de Zaragoza. Respondió con una voz que arrastraba grava, no volumen. Lo dijo sin orgullo, pero con la precisión de un epitafio. El juicio continuó, pero la atención ya no estaba en el caso. Nadie lo sabía aún, pero el juicio acababa de convertirse en otra cosa. Y la ciudad no volvería a hablar de fincas, sino de dignidad, y del día en que el silencio se convirtió en testimonio. El abogado continuó con preguntas básicas: fechas, ubicaciones, interacciones previas con el vecino afectado. Joaquín respondía con la calma de quien ha vivido cosas más graves. Cada frase suya resonaba más allá del micrófono, como si cada palabra tuviera raíces enterradas en algo más profundo. Nadie miraba ya los planos de la finca, ni los mapas de servidumbre.
Miraban a él, o a la medalla abandonada a un lado, que parecía más presente que nunca. El juez Marquina, cada vez más incómodo, tamborileaba con los dedos. El control de la sala empezaba a escapársele, pero entonces intentó reafirmarse. «Esto no es un memorial de guerra», dijo, alzando la voz. «Aquí se trata de hechos, no de sentimientos». Fue un error. El ambiente cambió de inmediato. Un murmullo leve, apenas perceptible, recorrió los bancos. Una mujer mayor apretó su bolso con más fuerza. Un joven de pie junto a la puerta tensó la mandíbula. El juez no lo notó, o no quiso notarlo. Miró directamente a la medalla y agregó: «No me importa cuántas condecoraciones tenga nadie. Aquí se respeta el reglamento, no las emociones». Esa frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. Joaquín giró la cabeza lentamente y por primera vez miró al juez directamente, no con ira, con una gravedad serena, casi antigua. Fue una mirada que no pedía explicación ni defensa, solo testimoniaba. «Señor Olmedo», continuó el abogado, «¿podría contarnos, con sus palabras, qué ocurrió aquel día?» Joaquín asintió despacio. «Llegué a la parcela sobre las 6:30. La verja estaba sin candado, como siempre. El señor Romero, mi vecino, me había llamado 2 días antes para decirme que el agua de riego se salía cerca de la valla. Quedamos en vernos allí. ¿Y qué encontró usted al llegar?» 2 hombres en traje. No era Romero. Estaban midiendo el terreno con un aparato láser. Les pregunté qué hacían. Uno me dijo que ya no tenía permiso para estar allí. Yo sí lo tenía. Tengo la llave desde 1990. Me la dio el propio Romero. Me dijo que podía cruzar su terreno cuando quisiera. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque su hermano fue mi jefe de mecánicos. Y no volvió. Esa última frase cayó como una piedra en un estanque. No se explicó más. No hizo falta. El abogado cerró su carpeta con suavidad. «No tengo más preguntas, señoría». El juez permaneció inmóvil, los labios apretados. Dio paso al abogado de la parte contraria, un hombre joven, trajeado, seguro de sí. Sonrió con condescendencia. «Señor Olmedo, ¿diría usted que los recuerdos se desvanecen con el tiempo?» Joaquín arqueó apenas una ceja. «Recuerdo los nombres de los que murieron a mis órdenes. No se me olvidan». Un nuevo silencio se apoderó de la sala. La seguridad del joven abogado se quebró por un instante. Balbuceó una fórmula de cortesía y se retiró. El juez hizo un gesto para que Joaquín se retirara del estrado. Él se levantó con dignidad, caminó despacio hasta el borde del banquillo. Miró la medalla, no la recogió. Entonces sucedió. Desde la última fila, un hombre se levantó. Vestía uniforme de gala del Ejército de Tierra. Nadie lo había visto entrar. Nadie sabía quién era. Pero todos lo miraron cuando pronunció, con voz firme y serena: «Señoría, solicito permiso para hablar». El juez, visiblemente descolocado, frunció el ceño. «Esta sala no permite intervenciones no autorizadas, salvo que usted sea testigo o asesor legal». «No soy ninguno de los dos, pero serví 3 misiones en Irak, 2 en Afganistán. Y tengo derecho a hablar cuando un veterano condecorado es humillado ante sus iguales. No fue una petición, fue una afirmación, y algo en la sala, intangible, cambió para siempre». La tensión era espesa, como si el aire hubiera dejado de circular. El hombre del uniforme no se movió. Mantenía la espalda recta, las manos entrelazadas tras la espalda y la mirada fija en el juez. La sala, antes dividida entre curiosos y asistentes al juicio, se unificó en un solo foco: aquel desconocido. El juez Marquina, incómodo pero aún intentando mantener el control, se ajustó las gafas. «Esta intervención no procede», dijo con voz forzada. «El tribunal no puede autorizar declaraciones espontáneas. Lo que usted ha hecho no fue espontáneo. Fue deliberado», replicó el hombre sin alterar el tono. «Lo que hizo no fue por respeto a las normas, sino por incomodidad.
porque nunca ha tenido que ganarse lo que otros han entregado con sangre. Marquina se incorporó en su silla, pero no habló. El uniforme caminó entonces. Cada paso resonaba como una sentencia. Se detuvo frente al estrado, donde la estrella plateada seguía descansando, olvidada por la justicia. Con extrema delicadeza, el hombre la recogió. La sostuvo en el aire, como si fuera frágil. «Esto no es un adorno», dijo sin elevar la voz. «Es una lápida que brilla». Se giró hacia Joaquín, que seguía de pie, inmóvil. «Tú no la entregaste. Te la arrancaron. Y eso es lo que duele». El viejo mecánico alzó la vista. Por primera vez en todo el juicio sus ojos se humedecieron. Sin palabras, caminó hacia el hombre y lo abrazó. Fue un gesto breve, sin espectáculo, sin necesidad de explicar nada. Como hacen los soldados, como quienes saben que a veces el silencio lo dice todo. Al separarse, Joaquín tomó la medalla. No se la colocó. La sostuvo en la palma, como si necesitara sentir su peso una vez más. El hombre del uniforme se giró entonces hacia el juez. «Ha avergonzado a un héroe de guerra ante su comunidad, ante su país, ante usted mismo. Las consecuencias no son mías. Ya han comenzado». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Y entonces ocurrió algo más. Una a una, las personas del público se fueron poniendo de pie. No aplaudían, no gritaban. Solo se levantaban. En silencio. En señal de respeto. Veteranos con boinas antiguas, vecinos con bolsas de la compra, jóvenes de pie contra la pared. Todos. De pie. En silencio. El único lenguaje que la autoridad ya no podía controlar. El juez Marquina no dijo nada. Por primera vez en sus 20 años de carrera, no tenía palabras. Su autoridad se deshacía entre los murmullos contenidos de la sala. Aquel día, la sesión se suspendió antes de lo previsto. Oficialmente, por revisión procedimental. Extraoficialmente, porque el juez ya no era capaz de continuar. Joaquín permaneció un momento más, aún de pie, aún con la medalla entre los dedos. Ya no parecía cansado, solo lleno de una calma extraña, la de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. El hombre del uniforme había desaparecido. No dijo su nombre. No se presentó. No volvió a ser visto ese día. Pero su presencia ya había cambiado la historia de aquella sala y del país entero. La noticia no tardó en correr. Aunque ningún medio había sido autorizado a grabar, los teléfonos móviles de algunos asistentes habían capturado fragmentos del momento. La voz serena del militar, la medalla recogida del estrado, la ovación silenciosa. Aquellas imágenes, mal encuadradas y temblorosas, eran más poderosas que cualquier reportaje profesional. Para el atardecer de ese mismo día, ya circulaban por foros de veteranos, redes sociales y chats privados. Esa noche, el nombre de Joaquín Olmedo apareció en conversaciones en toda España. No porque hubiera ganado una disputa legal, sino porque había resistido una humillación con dignidad. La historia tocó una fibra nacional. No hablaba de ideologías ni partidos, sino de algo más profundo: respeto. En cuestión de días, asociaciones de veteranos emitieron comunicados. Algunas bases militares, como la de Zaragoza y Badajoz, organizaron pequeños actos de homenaje. Oficiales en activo compartieron mensajes anónimos, reconociendo que aquella escena había despertado en ellos algo dormido. El Ministerio de Defensa, en cambio, guardó silencio. Cauteloso. Tardío. Pero el movimiento ya era imparable. La presión mediática crecía. En programas de tertulia, periodistas y juristas debatían el incidente. Algunos defendían la necesidad de neutralidad en la sala. Otros denunciaban la falta de humanidad del juez. El consenso era claro. El trato a Joaquín había sido un error.
A la semana siguiente, el Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación disciplinaria contra el juez Marquina. El comunicado era escueto, pero firme. En paralelo, más de 200 firmantes, entre ellos altos mandos retirados y un senador, exigieron públicamente una disculpa y una revisión ética. Era evidente que el juez estaba acorralado. No dio entrevistas, no hizo declaraciones. El lunes siguiente, su nombre desapareció del calendario judicial. Se comunicó, mediante una breve nota de prensa, que se acogía a una jubilación anticipada por motivos personales. Nadie se lo creyó. Su carrera había terminado en silencio, como una vela apagada por una corriente imprevista. Joaquín no regresó a ese juzgado. No hizo falta. Su gesto ya había sido más elocuente que cualquier testimonio. Rechazó todas las peticiones de entrevistas. Cuando un periodista local logró acercarse a él en una cafetería, solo obtuvo una frase. No hay nada que explicar. Volvió a su rutina con la discreción de siempre. Mismo barrio. Mismo taller cerrado hace años. Mismo banco del parque donde leía el periódico por las tardes. Su vida no cambió. Pero el país sí. Un mes después, una fotografía comenzó a circular en redes. Borrosa. Tomada desde lejos. Sin ubicación identificable. Mostraba a Joaquín de pie, solo, frente a una pared de mármol negro con nombres grabados. Vestía la misma chaqueta azul marino. La medalla, esta vez, volvía a estar sobre su pecho, no como símbolo de desafío, sino de paz. Detrás de él, ligeramente desenfocado, aparecía otra figura. Era el hombre del uniforme. Observaba en silencio, como quien vela un recuerdo. No posaban. No sabían que estaban siendo observados. La imagen no tenía pie de foto. No lo necesitaba. El poder de esa imagen no estaba en lo que mostraba, sino en lo que evocaba. Y desde entonces, muchos la han compartido como recordatorio de que el honor no necesita permiso, solo memoria. En las semanas siguientes, el caso de Joaquín Olmedo se convirtió en algo más que una anécdota viral. Profesores de ética judicial lo mencionaban en clase. Militares retirados lo discutían en cafés de veteranos en Soria, Ronda o Cartagena. Se organizaban mesas redondas en asociaciones de antiguos combatientes, no para analizar un juicio, sino para reflexionar sobre la dignidad, el poder y el silencio. El juicio por el derecho de paso fue archivado por acuerdo entre las partes. El vecino de Joaquín, Romero, firmó un documento cediéndole el acceso sin condiciones. Pero esa resolución fue un detalle menor, casi anecdótico. Lo esencial ya había ocurrido, y no en términos legales, sino morales. En un pequeño museo militar de Zaragoza, alguien colocó una réplica de la medalla bajo una vitrina de cristal, sin nombre, sin placa. Solo un cartel manuscrito decía, al silencio que dijo más que cualquier discurso. A medida que pasaban los días, algunos periodistas intentaron investigar quién era el hombre que interrumpió el juicio. No figuraba en los registros del tribunal. Nadie recordaba haberlo visto antes. Ni siquiera Joaquín dio pistas. A veces, quien aparece cuando más se necesita no deja rastro, y tampoco lo busca, dijo en voz baja a una vecina. En cambio, se supo algo más sobre el juez Elías Marquina. Había intentado mantener su puesto, alegando que su conducta había seguido el reglamento al pie de la letra. Pero su intento de reaparecer en círculos jurídicos fue torpe. En una entrevista escrita enviada a una revista especializada, mencionó que no se arrepentía. La sala de justicia debe estar libre de símbolos que generen emociones. Esa frase fue su ruina definitiva. En menos de 24 horas, decenas de abogados, magistrados y catedráticos respondieron públicamente. No cuestionaban la norma, sino la humanidad perdida. Una justicia sin emociones no es justa, es solo mecánica, escribió una jueza veterana de Valencia. La entrevista, lejos de limpiar su imagen, lo hundió más. Algunos lo llamaron arrogante,
Otros, simplemente, incapaz de entender lo que había pasado. Su figura quedó asociada a una rigidez que rozaba el desprecio. Mientras tanto, Joaquín seguía su vida sin estridencias. Caminaba por las calles empedradas de Cuenca con la misma parsimonia. Saludaba a los vecinos. Compraba pan en la misma panadería de siempre. Pero quienes lo cruzaban ya no veían a un jubilado cualquiera. Veían a alguien que había encarnado un momento. Una grieta en el sistema que reveló lo esencial. Un periodista joven, tras semanas de intentos, logró que Joaquín le concediera una conversación corta. No en forma de entrevista, sino de paseo. Caminando junto al río, el reportero preguntó: ¿qué le duele más de todo esto? Joaquín se detuvo unos segundos. Luego respondió: que haya hecho falta que alguien se levantara. Que no bastara con la medalla, ni con mi edad, ni con mi silencio. Que el respeto necesite testigos para existir. Después ya no dijo nada más. Ese testimonio, breve y denso, fue publicado como cierre de una columna titulada El hombre que no habló, pero dijo todo. Y se compartió miles de veces. Porque en un país que a veces olvida, había sido necesario que alguien, sin alzar la voz, recordara lo importante. El invierno llegó temprano aquel año en Cuenca. Las hojas cubrían las aceras con una mezcla de tonos ocres y rojizos, y el aire traía un silencio distinto, uno más contemplativo. Los vecinos decían que desde el juicio, algo había cambiado. No solo en Joaquín, sino en todos. Como si la ciudad entera hubiera asistido a un acto de memoria colectiva sin saberlo. En el hogar de Joaquín, las cosas permanecían iguales. La misma silla junto a la ventana, la misma radio antigua encendida a bajo volumen y una bandera doblada en triángulo sobre una repisa. Pero había un detalle nuevo. La medalla ya no estaba guardada. Descansaba sobre un pequeño soporte de madera, protegida por una cúpula de cristal. No era una exhibición de gloria. Era una ofrenda. A los que no volvieron. Carmen, su esposa, seguía caminando con la ligera cojera que arrastraba desde una caída años atrás. Pero cada tarde preparaba el café como siempre, y se sentaba a su lado sin decir mucho. Se entendían con los gestos, con las pausas. Él a veces acariciaba el cristal que cubría la medalla con una lentitud reverente. Ella lo miraba y sonreía con una tristeza serena. ¿Sabes qué me preocupa?, dijo ella un día mientras colocaba las tazas. Que toda esta historia se convierta en una anécdota. Una de esas cosas que la gente comparte y olvida al día siguiente. Joaquín negó con la cabeza. No lo harán, no si recordamos por qué dolió. Y tenía razón. Porque algo más estaba ocurriendo. Más allá de Cuenca. Escuelas de oficiales comenzaron a usar el caso como ejemplo. En las aulas de derecho, se analizaban las implicaciones éticas de lo sucedido. Se debatía el valor de los símbolos en espacios institucionales, y más de un profesor comenzaba la lección con una frase. Hoy hablaremos del juicio que no fue sobre tierras, sino sobre respeto. El nombre de Joaquín Olmedo no se convirtió en viralidad pasajera. Se volvió referencia, un símbolo sin pretensiones. Y aunque él nunca dio un discurso, su historia se coló en conversaciones, en cafés, en tertulias familiares. Algunos incluso decían haber estado en la sala aquel día, aunque no fuera cierto. Porque formar parte de ese momento, aunque fuera desde la distancia, otorgaba algo. Pertenencia a un país que aún podía corregirse a sí mismo. Un día, en la plaza del pueblo, un niño se acercó a Joaquín mientras éste alimentaba a las palomas. ¿Usted es el del video? El del juicio. El del soldado. Joaquín lo miró. Le sonrió sin responder. Mi padre dice que usted es un héroe, añadió el niño, ofreciendo una pequeña galleta para una paloma que no se atrevía a acercarse. Tu padre se equivoca, respondió Joaquín, con ternura. Yo solo aguanté. El héroe fue quien se levantó, y ahí, bajo la luz de noviembre, con los bancos de piedra y las campanas de la iglesia marcando el mediodía, esa frase quedó flotando,
como una enseñanza sin manual, como una verdad que no necesita pedestal. Porque en el fondo, Joaquín lo sabía, el respeto no se exige, se siembra. Y aquel día en el juzgado, con una medalla, un silencio y un desconocido que habló por todos, había germinado algo que tardaría en florecer, pero que ya nadie podría arrancar. Los meses pasaron. La ciudad volvió a su ritmo habitual. Las calles de Cuenca recuperaron su bullicio contenido, y el eco del juicio se fue apagando poco a poco en los titulares. Pero en el alma de quienes lo vivieron, o lo escucharon, quedaba algo que no se borraba. Joaquín siguió con su vida sencilla. Cada semana iba al cementerio, no por rutina sino por lealtad. Visitaba la tumba de su hermano de armas, Domingo Romero, el que no volvió de Bosnia. Dejaba siempre una flor silvestre y se sentaba un rato sin decir nada. Era su manera de conversar con los ausentes. Un día de abril, al volver del cementerio, encontró un sobre sin remitente en el buzón. Dentro una carta escrita a mano, en letra firme. Señor Olmedo, no lo conozco personalmente, pero le debo una disculpa. No por lo que le hicieron, sino por lo que no hice. Permanecí sentado aquel día, cuando debí ponerme de pie. Su silencio me dio una lección que nunca olvidaré. Gracias por recordarnos lo que significa la palabra honor. No había firma, solo una pequeña cruz dibujada en la esquina. Joaquín dobló la carta con cuidado y la guardó en el mismo cajón donde reposaban sus viejas libretas de servicio. No necesitaba saber quién la envió. Lo que importaba era que alguien, en algún lugar, había entendido. Y eso bastaba. La historia de aquel juicio comenzó a enseñarse también en institutos, no como contenido oficial, sino como relato oral. Los profesores lo usaban para hablar de respeto, de dignidad y del valor de la memoria. Un acto pequeño, en apariencia, que había tenido consecuencias inmensas. Mientras tanto, el juez Elías Marquina vivía recluido en un piso de Valencia. Había desaparecido de la vida pública. Sus antiguos colegas ya no lo mencionaban. Algunos decían que planeaba escribir un libro. Otros, que simplemente se limitaba a envejecer en silencio. Pero todos coincidían en que su legado se había evaporado. Una carrera que había terminado no por un fallo técnico, sino por una ausencia de humanidad. Y Joaquín, sin buscarlo, se había convertido en símbolo. No por hablar, sino por callar con firmeza. No por imponer, sino por resistir sin ceder. Una tarde cualquiera, sentado en el banco del parque, Carmen le preguntó: ¿Crees que todo esto sirvió para algo? Joaquín tardó unos segundos. Luego respondió: Sí, sirvió para que alguien, en algún lugar, sepa que no todo está perdido. Ella asintió, y compartieron el silencio. Uno de esos silencios que no incomodan, que construyen, que recuerdan. La cámara de un aficionado los fotografió sin querer. Una pareja de ancianos, sentados bajo un árbol, con un rayo de sol cayendo entre las hojas. No sabían que los observaban. No sabían que esa imagen terminaría siendo usada en una exposición sobre memoria y justicia. Al pie de la imagen, una frase: El verdadero honor no se defiende con palabras, sino con presencia. Y así terminó aquella historia, sin estridencias, sin finales grandilocuentes, solo con la certeza de que, en un país que muchas veces olvida, alguien supo recordar en el momento justo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.